bienvenidos a este especial climático de Así Somos. Hoy hablaremos de lluvias, inundaciones, nevazones, incendios, tormentas eléctricas, fenómenos que en el mundo entero están cobrando decenas de vidas, que nos hacen cuestionarnos qué tanta injerencia tenemos nosotros como seres humanos en estos fenómenos que parecen no tener control. Para hablar de caos climático, equipo completo, por supuesto. En este estudio tenemos a Lama, que volvió a este estudio, Salfate. Muchas gracias, querido. Y en el estudio número 15 de la red está Monty. ¿Cómo estás? A ver, ahí está. Mike, estoy desde España. Ya les voy a contar las nevazones que han habido durante estos días. Sí, te media desabrigada para estar en España. Oye, vamos a arrancar con todo entonces este caos climático. Y justamente ya lo decía Monty, nuestra enviada especial desde España, porque nos vamos a España, Salfate, arrancamos por ahí, con esta nevazón histórica en años, en décadas que no se veía una nevazón a este nivel, además con las temperaturas que están, pero bajo 30 grados. Exacto. Para ser más exacto, queridos amigos, hace 51 años que no nevaba de semejante manera en la península ibérica. Menos 34 grados Celsius, lo que es tremendamente peligroso porque el margen del cuerpo humano para detectar y decir hace mucho calor, me tengo que refrescar, o hace demasiado frío, me tengo que abrigar, es aproximadamente como los 20 grados bajo cero. De ahí hacia abajo ya no siente más y puede entrar en peligro porque cree que está lo suficientemente abrigado, claro, pero implica un riesgo tremendo para la salud de cualquier persona. La tormenta Filomena, así fue bautizado este fenómeno climático que la verdad no da tregua a los españoles. Tenemos titular que dice así: el temporal de nieve Filomena. Finalmente, 527 carreteras siguen afectadas por el hielo. Para que se vaya entendiendo, ¿sabe de cuánto estamos hablando en materia de nieve acumulada? Que todos los municipios tratando con tractores de sacarla para abrir camino y que luego se vuelve a llenar. Hasta 180 metros de nieve llega en alguna parte. O sea, perdón. Centímetros. Perdón, 180 metros. O sea, vale decir... No, pues centímetros. Un metro 80. Un metro 80. Si el otro ya se estaría todo. Sí, Un Roldán. Diga. Pero capaz que en un mes más estemos hablando de esos Salfate. No. Es un caos. Exacto, casi 2 metros de nieve. Eso. O sea, un lama de nieve. Claro. Por así decir. ¿Sabéis qué? Acá hay algo que es bien llamativo porque es muy similar a lo que cuando hicimos el tema de Chicago, ¿te acuerdas? Diste más o menos menos 34 grados, dijiste. Exacto, menos 34. El problema de eso, no solamente lo de Chicago fue menos 50, es que el tema de las carreteras, sino que también colapsa la posibilidad de poder tener calefacción en tu casa. Sí. Pues se empiezan a congelar inevitablemente cañerías o de la manera en la cual tú tengas calefacción, ponte en el caso del agua caliente, y me parece que ese colapso termina siendo aún peor. Porque ahí te das cuenta que los sistemas con los que cuentas no están preparados para enfrentar una emergencia tan grande como la que está viviendo España. Las imágenes yo creo que hablan por sí solas. Ahora, si esto es consecuencia de alguna otra cosa, no lo sé. Yo recuerdo que lo de Chicago tenía que ver con algo que venía como de Rusia, no era como un vórtex polar, una cosa así era el nombre. Sí, exacto. Era un vórtex gélido, así que venía de esto será la misma situación. Se metía por un pasillo a Estados Unidos. Más que nada por lo extremo del temporal. Sí, eso es lo que tanto llama la atención. Menos 34 grados, perdóname. Casi es como lo que decía anteriormente Salfate, cuando empezaba a perder la sensibilidad. Y perdóname, si está afuera pasando mucho frío, si acá hay un zapato, créeme que van a quedar los dedos adentro. Solo decirle que esto no es algo que pasó, sigue ocurriendo y el fin de semana podría intensificarse aún más de cómo se ha visto hasta ahora. Monty, ¿cómo se siente allá en España? Eso. No, acá hace mucho frío, mucho frío. Lama, pero tú dijiste algo súper importante y es muy clave porque muchos científicos y estudiosos del clima justamente venían advirtiendo esta situación hace más o menos 2 años y justamente la explicación que le dan a este fenómeno tiene que ver con un desajuste en el vórtice polar, con algo conocido como el jet stream, que son estas como corrientes de aires muy frías que hoy se están desplazando de una manera diferente, que están siendo cada vez más extremas. Y de hecho, en el verano del 2019 ya se hablaba de que esto podría trasladarse hacia el hemisferio sur, llegando incluso hasta Europa, no solamente afectando a Canadá, a Estados Unidos, que es como lo más común que pase, pero sí esto se preveía para que llegara a este lado del planeta, digamos, hacia el sur de Europa. Por lo tanto, nuevamente estamos ante advertencias que sí han hecho personas que se están dedicando a estudiar los fenómenos climatológicos, expertos, científicos, gente que está súper preocupada
preocupada de todo esto y que aún así, con estas advertencias, con estos estudios, yo no sé si se pueda hacer algo para prevenir o por lo menos para que las ciudades estén mucho mejor preparadas para poder enfrentar este tipo de cosas que hoy, mira, hace 5 años podrían ser extrañas, pero hoy son cada vez más comunes. Miren las imágenes como estamos viendo, gente absolutamente enterrada en la nieve, tormenta que ya ha cobrado algunas vidas. Entonces, esto no es menor. Esto ya, yo creo que basta de bajarle el perfil, basta de negar que el cambio climático no existe, que esto es un invento casi que de la prensa. O sea, el clima no miente. Hemos visto los desastres naturales, cómo han afectado al mundo entero. Son evidencia pura y yo creo que nosotros ahora ya tenemos que tomar conciencia de aquello. 4 muertos ya se ha llevado justamente en España, 2 personas en situación de calle por frío, 2 personas porque dentro de su auto, una pareja, porque se desbordó un río justamente cerca de Málaga, murieron ahogadas. Rescatistas tuvieron que rescatar, valga la redundancia, a más de 1.500 personas atrapadas en los vehículos justamente. Eso llevado a lo que decía Lama, cómo las carreteras se desconectan, el problema con la electricidad. El problema, ojo, estamos hablando en época de pandemia. El problema que existe ahora para justamente el traslado de las vacunas, que el gobierno español también se ha pronunciado sobre eso. Y uno dice, ya, la gente tiene que entender, en época de pandemia la gente se tiene que quedar en su casa, sobre todo con este tipo de nevazón, con el frío que hace. Isaías Alfate leía una nota de prensa en España que decía cómo la policía tuvo que ir a persuadir, a disolver una tremenda pelea de bolas de nieve. Y uno se puede reír, uno lo puede encontrar súper como, ya, como va a estar la policía disolviendo una pelea de bolas de nieve. Era porque mucha gente se juntó a hacer esta pelea, distanciamiento físico absolutamente cero, o sea, tenían el peligro de estar con la nieve, con ese nivel de nieve. Se la están tirando en la cara. Tenían el peligro del COVID-19, que se la están tirando en la cara. Que lo que hay que evitar. Es como la pelea que uno hace en la nieve en época normal, que empezáis a jugar, qué sé yo. O sea, la gente además no tiene conciencia del periodo que estamos pasando, no tiene conciencia de lo que está pasando con el clima. Entonces uno dice, ¿qué más tiene que suceder? De hecho, ¿a qué nivel tenemos que llegar? Fíjate que hay algo muy importante que tú estabas mencionando, Michael, y es que el COVID-19, en su sistema de propagación más óptimo, hablándolo así, de lo que este bicho donde encuentra un mejor escenario para hacer de la suya, es en los periodos invernales. O sea, es por eso que cuando nosotros hablamos de esta especie de ver el futuro, de lo que sucede en Europa, lo que posteriormente sucede en Chile, tiene que ver por el clima que va sucediendo a través de las distintas estaciones. Y es en invierno donde esto explota y luego cae más fuertemente en los sectores invernales. O sea, es el invierno de Chile donde llegamos al pique el año pasado. Claro. No es casualidad, esto es bien sabido. Es ahí cuando la gente se refería, porque encuentra un grado no solamente de mejor propagación, claro, sino que absolutamente se va conservando y el bicho dura más en el ambiente. En Europa las cifras dicen lo mismo. Exactamente, porque es como el estarlo conservando. Solamente quiero hacer un pequeño alcance que nos mandaba nuestra jefa. Esto que estamos viendo, usted en su pantalla, sucede por el producto de los vientos húmedos del sur que chocan con la capa de aire frío desplazado en las zonas árticas. La mixtura de ambos, vale decir, una gran cantidad de agua vaporizada en el ambiente, producto del calor, o sea, el calor vaporiza como una tetera el agua, se junta con una corriente fría y esto se condensa y lo que era agua en el aire se transforma en sólida, vale decir nieve, y se deja caer cuando chocan ambos digamos, corrientes de aire, por así decirlo. Pero pareciera y ese es el fenómeno. Claro, pero pareciera que el fenómeno, porque tú decías anteriormente que se espera para el fin de semana que aumenten las nevazones. Lo peor es enero, en términos de invierno, para ello. O sea, y temperaturas más bajas este fin de semana además se esperaban. Claro, mira, también hay gente ahí haciendo snowboard, ¿no? Claro. Mira, es el zorrón de que no fue a Cachagua, se fue a España. Dijo, no había nieve, voy a buscarla. Este es zorrón de verdad. Claro. De real. Lo difícil que es mandar gente, si hay problemas sanitarios, hospitales y todo, ¿sabes cuántas con suerte llegan a asistir a algo? Claro. Sí, está simpático el panorama. Es mucho más grave que la simpatía de una pelea de bolitas de nieve. Sí. Es mucho más grande. No, porque nosotros teníamos que tomar, uno ve las imágenes, por ejemplo, ve esa imagen y dice ya, oye, qué divertido. Esto qué es como lindo. Es como el espacio de Carlos Zárate en las noticias, en el fondo. ¿Cómo sería? Después vienen Polo, Nancy, después vienen aquí los no sé qué, los pingüinos, no sé qué. Maestro, córtela porque usted los conoce a todos. Usted sabe en esa... En fin, maestro, a lo que quería llegar es a esto. Tú no estás tomando en cuenta, por ejemplo, al ver esta imagen y se ven simpáticas, no tomas en cuenta el cierto trasfondo. Ponte el caso que estuvierais ahí. Ponte que no estuvierais con la plata justa. Tenéis que salir en un minuto a comprar víveres. Sí, porque tampoco te lo pueden a dejar. No te lo van a dejar. No pueden. No pueden. No llegan. Uno.
te puedes quedar seguramente internet, electricidad, agua caliente, difícil, Por lo calefacción bajo. tampoco. Entonces, me parece que, claro, estamos viendo estas imágenes que pueden salir divertidas, pero finalmente hay un nivel de aislamiento, sobre todo los sectores que deben ser mucho más populares, que debe ser mucho más extremo de lo que nos imaginamos. Y ahí es donde creo que este tipo de emergencia hay que tomársela en serio. Lo decía la Monty, habían advertido los expertos en el tema hace algún tiempo que esto podía ocurrir. La pregunta es la que nos hacemos siempre. ¿Por qué nadie trata de decir, sabes qué, a lo mejor nos vamos a enfrentar a una tremenda, pongámoslo así, ola polar, y tenemos que tratar de estar preparados para enfrentarla, pensando que no hay pandemia, me refiero. Claro. Sin embargo, me parece que tanto en Europa, en América, en Asia, en todos lados, se intenta improvisar mucho, porque en lugar de tratar de tomar decisiones hacia adelante, o sea, en lugar de que esto sea una larga carrera, estos son solamente unos pequeños trazos donde estáis corriendo, en vez de tratar de mirar la meta y entender que esto es un maratón. Claro, ahora sí hay que destacar algo de España. Ellos vienen ya hace un par de años trabajando en una ley de cambio climático y transición energética. De hecho, ellos tienen como meta llegar al 2050 con emisiones de CO2 cero o emisiones de gases de efecto invernadero, un poco lo que propone el Acuerdo de París. Los países que se han suscrito a este acuerdo, el compromiso es que de aquí al 2050 se neutralice las emisiones de carbono, lo cual en España, claro, se está tratando de hacer de a poco esta transición. Ya se han implementado algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ellos quieren tener un sistema eléctrico 100% renovable. Bueno, son cosas que quieren ir implementando de a poco. También España es uno de los países que está dentro de los listados de los países que más contaminan el mundo. Entonces, me parece bien que desde materia legislativa ya se empiecen a tomar cartas en el asunto, porque finalmente eso es lo que determina el comportamiento de un país. Entonces, por ese lado, creo que están dando un buen paso. Ahora, lo otro también corre por vía paralela, creo yo, que tiene que ver en cómo hacemos frente a este tipo de emergencias en donde, como bien decías, Lama, hay gente que siempre se va a ver mucho más perjudicada porque, independiente de lo bonito que parezca esto de la nieve, algo inusual, siempre estos fenómenos como naturales llaman la atención. Pero veían en las imágenes cómo se caían esos bloques de nieve desde los techos. O sea, eso también es un peligro para cualquier persona que anda caminando y que trata, como decías tú, Lama, de ir a comprar algo básico y de repente te cae un bloque de nieve con estas arquitecturas también que no están preparadas para recibir este tipo de nevazones que, como bien decía Salfate al principio, no se veían hace 50 años, por lo tanto también ahí hay todo un repensar de cómo vamos a enfrentar esto a nivel de ciudades también, como el país y los distintos países se van adaptando para poder hacer frente a este tipo de fenómenos. Techos, terrazas, además, que no están preparados las nieves, se pueden colapsar. Y solamente agregar que es nieve que viene cargada con aluminio, con muchos videos que hasta ni siquiera se derrite, que es tremendamente malo para la salud de las personas. Cuando hablamos justamente, es como Muy el norte, que lo decíamos antes, el norte de nuestro país, las casas no están preparadas para la lluvia. Y justamente esa arquitectura hizo que en algún momento nosotros tuviéramos que hacer esta campaña Chile Ayuda al Norte con las inundaciones, justamente de todo, ir y pedir ayuda. Da la sensación de que ya estamos bastante tarde con las medidas. Lama decía, los expertos, Monty decía, los expertos lo anunciaron. Sí, pero los expertos también vienen anunciando cosas terribles que van a pasar el 2030, el 2040 y el 2050. Y estamos bien lentos en las medidas, en los cambios concretos y reales para impedir, por ejemplo, consumir absolutamente todos los recursos naturales del planeta. Eso se viene anunciando hace mucho tiempo. Y no hemos hecho nada concreto, rápido. Yo entiendo, y Monty hablaba de que España está tomando las medidas lentamente. Yo creo que ya hay que meterle sectas, chiquillos, porque si no, no vamos a llegar al 2050. ¿Tú estarías dispuesto, si el gobierno te hace una subvención de cambiar el automóvil? Yo feliz, que le tengo que echar benzina. ¿Sabéis qué? Yo de verdad me compraría un auto eléctrico, pero ojalá lo encuentro monstruoso gastar esa cantidad de plata en un auto. Es inalcanzable. Es impagable. Piensa que el auto ya no es un lujo. El auto es una necesidad para muchas personas que viven a grandes distancias de sus trabajos. Pasa a ser una necesidad. Entonces, el auto eléctrico hoy en día, eso es un real lujo. Hoy día, ayudar al planeta a no contaminar es un lujo. Llegamos al 2050. Todo lo que hace bien en nivel de comida es un lujo. Todo lo que hace bien al planeta a nivel automotriz es un lujo. Todo lo que hace bien al planeta a nivel de ropa es un lujo. Lo que hace mal es barato. Lo que hace mal es barato, ¿cachai? O sea, nosotros somos un lujo. Es que en el fondo es el mundo de la comida rápida llevado a todos los estamentos. Oye, sigamos avanzando en este globo terráqueo, Salfate, y nos vamos a un lugar que pareciera ser, no lo tomen mal, pero pareciera ser que está pagando el karma de todo el mundo. Pareciera, ¿no? Pero 10 siglos, milenios, decenios, 10 vidas hacia atrás. Nos vamos a Indonesia y el volcán Merapi. A ver, vamos de inmediato al siguiente titular. Ya lo decía Mike, por alguna razón
que de una forma mística para nosotros se nos vuelve incluso insospechada de por qué todos los terremotos, tsunamis, volcanes se le vienen encima año a año, mes a mes al país de Indonesia. Lo que dice ahí, volcán Merapi entra en erupción obligando la evacuación en Indonesia. ¿Cuántas personas? Aproximadamente 500 personas. Ahí estamos viendo el video cómo rápidamente entra en erupción. Y aquí estamos hablando, mira, para que ustedes se hagan una idea, Indonesia es tremendamente grande, compuesto por una gran cantidad de islas. Pero mira eso. ¿Por qué no existe como una especie de protocolo país? Es porque está tan fragmentado que cuando hay un terremoto que vemos en las noticias dejó 60 muertos, no sé qué, al otro extremo de Indonesia ni se enteraron. Sí. Cuando hay un volcán, como vemos en este momento en Merapi, en otra parte, la verdad es que si no es por la tele, jamás hubieran sospechado que algo se ocurrió. Y ese es el problema, que este volcán en particular, y lo digo con todas sus letras, está sucediendo en una villa muy humilde. En Chozas es donde vive la familia en este lugar y pareciera que todos llegaron rápidamente con la prensa, pero la ayuda, la verdad es que brilla por su ausencia. ¿Sabéis qué? Hay una cosa con Indonesia que es llamativa, que es como... Hay como zonas que son más importantes que otras. Porque las zonas que son turísticas... Sí. Y perdóname, y en todos los países del mundo, digamos las cosas así es. Sí. Así como hay zonas, de sacrificio, hay zonas, son más de 1000 islas. Hay zonas que son... Sí, hay zonas que son más importantes que otras. Entonces, esta lamentablemente, como no es una zona turística, no es la zona donde están las terrazas, donde le va a pasar bien, ¿no, Mike? Tío Tomás, churrón, una piscolita, una mini, ¿cachai? Como no está eso, oye, vamos al Sunset, si todo en inglés, voy a comprar el drugstore, ¿cachai? Como no está todo eso... Cachagua, que al revés es huachaca. Exacto. Sí. Sí. El huachaca, pero bien... Sí, bueno. El cuico bajista. Entonces, finalmente lo que te estás enfrentando es a una zona en la cual hay cierto abandono porque no hay interés gubernamental por proteger, más allá del interés turístico, la zona, lo decía Juan Andrés. Son chozas. Es como que estáis hablando que hay gente que no la va a ir a buscar un día para decirle, oye, los vamos a sacar de esta zona porque... No, claro, los dejan ahí. Porque no les interesa. Porque no termina sumando a lo que es importante para un país, que termina siendo el PIB. ¿Cachai? Sí. Que acá hay que ser súper sinceros. Por más de que no nos guste reconocerlo, todo tiene que ver con lucro y con economía. Y si esta isla no ayuda a la economía de Indonesia, vamos a tener... Mira, imagínate que hasta la imagen es de mala calidad. No, pero perdón, lo digo en buena. Bueno, es un sumo. Estáis viendo en otro lugar, por ejemplo, el Popocatépetl, para que veáis que lo dije perfecto. En México está todo el día monitoreado, lo podéis ver por YouTube. ¿Cachai? Sí. Ahora también puede ser que al haber 10.000 islas hay un montón de volcanes, incluso algunos que están bajo el mar. Entonces me parece también que el control de todos los fenómenos volcánicos de Indonesia también es complejo. ¿Se le dan una naturalidad también o no, Monty? Sí, no, debe ser súper difícil de monitorear, tanta actividad volcánica en zonas en donde, claro, por contexto pandemia quizás hay menos turistas, como tú decías, Lama, en esa zona quizás no suele llegar turista nunca porque son zonas como más residenciales, pero sí, la última erupción que tuvo este volcán fue en el 2010 y fue bastante devastadora. De hecho, hubo más de 300 muertos, 400.000 personas tuvieron que ser evacuadas. De hecho, algunos informes dicen que 3.000 familias sí tuvieron que ser reubicadas en otras partes. Por lo tanto, que considero que deberíamos ir siempre avanzando. O sea, si ahora no se le está dando la real importancia quizás a esas personas que están en un riesgo inminente en su día a día, en su diario vivir, y que no se les da una solución habitacional para que salgan de ese peligro, me parece que es como ir retrocediendo a este mismo fenómeno que vivieron ellos hace 10 años, en donde sí se le dio algunas soluciones a familias que tuvieron que ser reubicadas. Entonces, al final, claro, depende también de la cultura, depende de los recursos que haya en los distintos países. Entonces, es un fenómeno súper complejo, porque ante la naturaleza, lamentablemente la naturaleza es mucho más poderosa. Lo que pasa es que, claro, si no hay buenas políticas públicas y no hay recursos económicos para hacer frente a eso, se hace el panorama aún más complejo. Si no hay una preocupación real en lo social, ¿sabes lo que me pasa? Yo siento que no se soluciona con sacar a las personas de su hábitat. No se soluciona con decir el 2010 ya vamos a sacar a tantas personas de este lugar y las vamos a llevar a vivir a otro lugar. Porque probablemente en el otro sector hay otras costumbres de vida, por más que sea el mismo país. Exacto. Hay otro encarecimiento de la vida, hay otro valor de la vida. Entonces tú pones a personas, dices ya, nosotros cumplimos en el libro, va a quedar para la historia que nosotros movimos a 300, más de 300 familias. No me acuerdo la cifra. 3.000 familias se hablaba en ese entonces. ¿Cuántas? 3.000. Ya, más de 3.000 familias las movimos. Queda para los libros de historia, aplausos para nosotros. ¿Pero asesoraste a esas familias?
las ayudaste al principio, porque si tú las mueves tienen que buscar probablemente trabajo en otro lugar. Sí. Estamos pensando que en Indonesia las tienen que mover de isla, tienen que acostumbrarse a vivir de otra forma. ¿Les diste el asesoramiento? ¿Les diste una asignación los primeros, no sé, 3 o 6 meses para que efectivamente pudiesen generar recursos nuevamente, o pudiesen generar recursos si ellos viven de la tierra, armar nuevamente un huerto? Siento que en el mundo las medidas son súper para los libros de historia, pero que no hay una preocupación real de cómo esta familia va a vivir. Es como que hoy día yo le pase a Lama una tremenda casa inteligente, pero Lama me dice, ya, y no tengo para pagar la luz, claro. ¿De qué me sirve tener esa tremenda casa si no tiene para pagar la luz? Bueno, fíjate que tuviste en el clavo algo muy importante, Mike, solo viendo las imágenes, porque el problema del desplazamiento que se ha provocado en más de una ocasión en Indonesia y otros países similares están a la orden del día. Y sucede lo siguiente, el gobierno suele tener pueblerinos en estas islas para hacer patria, porque estamos hablando de países que a veces son tomados por naciones, claro, y dicen ya, y esta isla en 3 años más, ¿quedó para quién? ¿Para Indonesia o para esto otro? Entonces es como que hacen patria teniendo gente ahí, y ellos viven de lo que la naturaleza les brinde, entre la pesca y los animales y las frutas de la selva. Y algunos no están incorporados en los sistemas de trabajo. Muchos de ellos ni siquiera están contemplados en el censo. Entonces, cuando ellos tratan de reubicarlo en algo que sí está dentro del sistema gubernamental, dicen así como, chuta, ahora tengo que trabajar, pero antes yo tenía una rutina familiar en donde más o menos la naturaleza me daba todo lo que necesitaba y ahora tengo que pagar la cuenta de qué. Entonces, aquí comienzan una serie de problemas y que tratan de reubicar a las personas. Pero diste en el clavo, eso es un problema que lo tienen varios países de Asia. Súmale además que muchas veces la autoridad, porque vemos las imágenes, muchas veces no monitorea, no tiene, o sea, hace como que monitorea. No sabe cuántos hay. ¿Y por qué te lo digo? Recuerdo creo que fue el año pasado o antepasado, que no sé si fue, creo que fue un volcán, que la erupción terminó provocando un tsunami que afectó a otra isla. Lamentablemente no pudieron prever que venía el tsunami porque las boyas que existen a mucha distancia para darle tiempo a la gente para evacuar no estaban funcionando y nadie las había revisado. Y eso tiene que ver con algo muy claro. Eso, ¿dónde fue? Lo de Sumatra fue el de 2006 de esa forma. Entonces, ahí te das cuenta. Mientras haya políticos, da lo mismo el lugar, el rostro, el color, da igual. Va a seguir pasando estas cosas. Absolutamente. Ya, sigamos avanzando entonces, chiquillos. Lamentablemente esto se puede traer a la realidad de Chile, del mundo entero, y los que están sufriendo hoy día, al igual que en España, son los japoneses, Alfate. Japón también, sí. Acá hablamos de decenas de muertos por nevazón. Sí, señor. Y aquí lo que pasa, y esto es el cambio climático, es que las temporadas de nieve se adelantaron con una intensidad, insospechada para los nipones. El titular dice así, esto nos llega de Infobae. Una fuerte tormenta invernal deja al menos 8 muertos y 240 heridos en las regiones costeras de Japón. De hecho, muchos de los fallecidos perdieron su vida mientras estaban limpiando la pesada nieve que se había acumulado en estas regiones, como el caso de este hombre de 60 años que se viralizó en todo el mundo, que para poder salir y seguir operando desde su casa, finalmente la nieve lo aplasta, acumulado en su propio hogar, que no estaba preparado para esa semejanza, digamos, de ataque invernal, y finalmente ahí es donde pierde la vida. Así es como van, hasta el día de hoy, 8, que algunos ya hablaban de 9, 240 personas completamente heridas. Y aquí te das cuenta, estamos hablando del primerísimo primer mundo. ¿Qué país más preparado, más tecnológico, más ayudado por el gobierno que Japón? Y nos damos cuenta que de pronto, la verdad, cuando el clima cambia, no hay nada que hacer. Ni siquiera Japón, que presiona sobre el futuro. No se puede hacer nada contra el clima, Monty, algo que hemos generado nosotros también. Sí, hay un dato que entrega también la Agencia Meteorológica de Japón, y es que el 2020 fue el año más cálido desde que se empezó a medir de alguna forma la temperatura desde el año 1891. Y es una situación alarmante porque, a ver, hay mucha confusión todavía con respecto a el calentamiento global, claro, que significa que aumenta la temperatura de la superficie de la Tierra, pero el calentamiento global está generando el cambio climático, y el cambio climático estamos viendo que son estos extremos climáticos que se están viendo en distintas partes. Por un lado, olas de calor extrema, y también por otro lado, nevazones como la que estamos viendo acá. De hecho, imagínense el cambio de vida que te hace hacer una situación como esta. Por ejemplo, ellos desde el 15 de diciembre que están viviendo esta situación, donde se han suspendido vuelos, por ejemplo, donde la gente no puede salir de sus casas, donde no puedes hacer tu trabajo de forma normal. Entonces, al final, estamos viendo que hoy en día el cambio climático es el símil a la pandemia que estamos enfrentando con respecto al COVID-19. O sea,
es prácticamente lo mismo. Las restricciones y cómo nos estamos perjudicando como seres humanos, yo hago el paralelo y encuentro muchas similitudes. Bueno, ya lo decía la OMS, que no son amigos de la casa, pero sí en algo que yo siento que es un poco acertado, que decía que justamente las próximas pandemias que vamos a enfrentar tienen directa relación con el calentamiento global, con el clima que estamos viviendo, con cómo no estamos respetando el mundo. Eso justamente va a tener que ver, nosotros vamos a generar los nuevos virus o el resurgimiento de nuevos virus a través del poco respeto que tenemos con justamente la Tierra. Es verdad. El gobierno de Japón ya anunció, ya dijo que los cortes eléctricos se vienen por montón justamente a raíz de la acumulación de nieve que hay en los cables, y de repente uno desde cierta comodidad, de cierto privilegio, uno puede decir, ya bueno, un día sin luz, qué sé yo, 2 días sin luz. Acá estamos hablando de más de 1 o 2 días. Tenemos que recordar que en el mundo entero existe, además de sin calefacción con esas temperaturas, en el mundo entero existen personas que lamentablemente necesitan de la electricidad para poder vivir, necesitan de la electricidad para poder respirar. Hoy día esas familias en Japón están desesperados porque no saben cómo conseguir, algunos tienen que conseguir justamente un tema externo para poder seguir respirando con electricidad. Hoy día no saben cómo lo van a hacer. Eso lo estamos generando inconscientemente todos nosotros. Pero ya viene, porque tenemos muchas más imágenes del cambio climático, todas de alto impacto, y nos vamos a ir incluso a nuestro continente. Chile está también en la lista, pero lo que pasó en Argentina, en el centro balneario de Pinamar, es para no creerlo. En medio de las personas que estaban en la playa, se genera una tromba marina. Un guardia costero que va a buscar refugio en una caseta terminó volando por los aires. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué sigue pasando en nuestro continente? Más imágenes de alto impacto sobre el cambio climático. A la vuelta de esta breve pausa comercial, no se vayan. Ya estamos de regreso en Así Somos, preguntándonos, cuestionándonos de alguna forma si estos fenómenos de la naturaleza imparables son meramente responsabilidad nuestra o ya es algo que se escapa de nuestro poder. Tú también cuestiónatelo en tu casa. Mientras nos vamos a la Pampa Argentina, Salfate, donde estábamos viendo antes de irnos al corte las imágenes que son impresionantes. Son impresionantes. Vamos a revisar ya esta tromba marina que se generó en un centro famosísimo balneario, pero antes no solamente fue lo único eso que ocurrió en el país de al lado. Atención con el siguiente titular, porque aquí 100 familias son las que se vieron afectadas. Lluvia, granizo e inundaciones en La Pampa, un suelo muy llano. Las inundaciones obviamente se provocan con facilidad. Unas 100 familias perdieron todo. Absolutamente todo. La cantidad de lluvia que pasó este lunes en Santa Rosa es una gran cantidad de agua. Imagínate, pleno verano, 70 milímetros que cayeron en muy poco tiempo, en menos de 1 hora, finalmente hizo que la tierra no fuese capaz de absorber la cantidad de agua caída desde el cielo, y ahí están los estragos. No conforme con esto, de repente, producto de estar nublado, baja la temperatura y la lluvia pasa rápidamente a convertirse en granizo. Y los granizos en Argentina los conocemos, donde hay alguna... Son potentes, tienen el tamaño de una pelota de golf y más. Hay personas que incluso han ido como a centro hospitalario con techo cerrado. Seguro. Se le hubiera caído un piedrazo del cielo, increíble. ¿Sabéis qué? Acá es donde... A ver, La Pampa la hemos conversado en los últimos años que hacemos cambio climático, generalmente en esta época. Inundaciones de este nivel. Recuerdo incluso años atrás que había una imagen bastante dolorosa donde se veía que el ganado se lo estaba llevando incluso la inundación. Y el dueño de este ganado no podía hacer nada por tratar de salvar a sus animales. Entonces, me parece que a lo mejor La Pampa, y esto ya es idea mía, es un lugar que no va a ser el mismo en unos años más. Pareciera que el repetitivo fenómeno, año a año, va a transformar esta zona árida posiblemente en una zona pantanosa. Y te vas dando cuenta cómo van a cambiar algunas zonas del planeta que tú creías que posiblemente eran más áridas, van a ser más húmedas, y las más húmedas se van a transformar en más áridas. Cosa que miren la región metropolitana, perdón que siempre hablemos Santiago, pero es que es lo único que conocemos. Mira la desertificación de la ciudad en los últimos 10 años. Sí. Es solamente cosa mirar los cerros. Dime si esos cerros eran iguales 5 años atrás. No. Entonces, ahí te das cuenta que van a cambiar muchas cosas, y me parece que lo de La Pampa es así. Yo trataría, lo digo así como tratando de ponerme el caso de ser un político, pero lamentablemente yo nunca le he sustraído nada a nadie, que podría ser una zona donde se podría tratar de rescatar esa agua.
de buscar la manera de que los argentinos se hagan de ese recurso cuidarlo, porque créeme que nos falta... Mira, fíjate la cantidad de agua. Debe haber alguna manera en el tiempo que seamos capaces de rescatar esas aguas. Yo entiendo que lamentablemente la polución, no solamente del aire, sino que también de mini partículas de plástico, lo vamos a hablar después. Mira cómo arrastra el auto, la potencia que lleva. Claro, que están presentes, hacen que esta agua no sea cristalina, no sea 100%... como el Mapocho. Claro, que no sea agua 100% limpia. Pero sin embargo algo se debe poder hacer. Y creo que hay que entender, y eso ya es parte, no siquiera vamos a hablar del Estado, porque yo creo que es mucho, es pedirles mucho, pero sí que las comunidades científicas sepan acercarse a los que estén liderando en ese momento y les expliquen que hay que tratar de tomar estas zonas y cambiarlas posiblemente del rubro que tenían para transformarlas en otras cosas. Lo mismo va a pasar con las viñas acá en Chile, créeme. Oye, pero ¿estáis viendo las imágenes? Mira cómo se mueve ese auto. Y no es primera vez que lo vemos. O sea, cada vez que hay este tipo de lluvias fuertes, lamentablemente quedan casas destruidas, gente sin sus vehículos, muchas veces que los ocupan para trabajar. Entonces, son daños cuantiosos. Ahora, hace unas 3 semanas me acuerdo que acá, en este mismo programa, no sé si estabas, Lama, o no, o estabas ahí en tus vacaciones, pero hablamos de las tormentas de arena que justamente se dieron en este sector de la Pampa Argentina, lo cual afecta, pero muchísimo, porque desde el punto de vista económico es una de las regiones claves y más importantes para el territorio argentino. De hecho, ahí imagínate todos los campos que hay de maíz, de avena, de cebada, todo lo que tiene que ver con la ganadería, que lo hemos visto también otras veces como se ha visto destruido y mermado. Al final, todo eso le pasa la cuenta al país entero. Hay gente que tiene que modificar sus estilos de vida, cambiar sus giros económicos, después dedicarse a otras cosas. Son suelos que quizás después, como decías tú, más adelante ya no se van a poder ocupar para eso, para la agricultura, van a tener que ocuparse para otro tipo de cosas. Entonces, acá estamos ante un problema que es mundial y que está afectando la vida de cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta Tierra, lamentablemente. Entonces, de verdad que a mí no me deja llamar la atención. Estas imágenes son como si fueran sacadas de una película. ¿Sabes qué? Perdón, es que yo creo que acá es donde tú te das cuenta de lo importante que es invertir en ciencia. Porque es la única forma de entender cuál va a ser el comportamiento de la zona, tanto a nivel hídrico o del clima, para hacer una proyección y entender hasta dónde tú puedes explotar esa zona, en qué épocas del año y en qué épocas del año no. Entonces, por eso te digo, creo que es muy importante, y esta es la pasada, donde tenés que ser inteligente e invertir en ciencia. Ni siquiera en ciencia afuera, en tus propios científicos, Chile, Argentina, en todo el cono sur hay grandes científicos. Ya, pero ¿quién tiene que ser inteligente? ¿Sabes lo que me pasa? Yo encuentro toda la razón. Porque, no, pero ponte que haya un gremio ahí, que es en los ganaderos unidos. Y ellos tienen que ir a meter presión, así como lo hicieron acá los camioneros, y tratar de conseguir que sean capaces de abrir un poco la cabeza y decir, ¿sabes qué? Tenemos que proyectar esto a 5 años. ¿Cómo va a cambiar el clima de acá los próximos 5 años? ¿En qué épocas del año podemos hacer uso de la tierra? ¿En qué épocas no? ¿Me entendí? Sí, se entiende. Con la presión se entiende, efectivamente, porque estamos hablando de que se van a tener... El ejemplo que tú das, y que la Pampa va a cambiar. Los viñedos, ya hablemos de las viñas, ese ejemplo. ¿Quién se tiene que hacer cargo de ese cambio? De que ya las cepas no me van a crecer acá, me va a crecer otra cepa, me tengo que mover de acá, me tengo que mover de otro lado. Se tiene que hacer, el particular se tiene que hacer cargo de eso, de algo que es mucho mayor. ¿Quién tiene que hacerse cargo de estos estudios científicos? ¿Es el país en sí? ¿Es el gobierno? ¿Necesitamos una institución que sea externa? O un Chile ayuda a Chile. Como una ONU, como una OMS, como cualquier cuestión que empiece un equilibrio, pero a nivel mundial, a nivel país. ¿Cachai? Porque al final todos se tiran la pelota y acá hay problemas. Uno ve las imágenes que son impactantes, como se arrastra el vehículo. El hospital de Santa Rosa justamente fue uno de los lugares más perjudicados, el sistema eléctrico. ¿Y sabéis de qué parte? Del sector de epidemiología. Justamente, en época de COVID. Pero imagínate. Se les cortó la luz, se fueron, perdónenme el chilenismo, se fueron a la cresta. Justamente en esta época. Entonces, ¿quién se hace cargo de todo eso? ¿Se tienen que hacer cargo los particulares? ¿Se tiene que hacer cargo el Ministerio de Salud? ¿O tiene que existir algo? Cuando estamos con el reloj en contra, cuando no sabemos si vamos a llegar al 2050, por poner una fecha más o menos amigable, cuando está corriendo el temporizador en contra nuestro, ¿quién se hace cargo? ¿Tiene que venir o tienen que ser los súper ricos, los multimillonarios que digan yo voy a poner esto en ciencia? No, mejor no contamino, sería ya que quieran eso. Pero es que no, porque les sale muy caro. Oye, en cambio, el estudio en ciencia se pone como la chapita de estoy haciendo un estudio, soy buena persona, ¿no, Monty? Sí, no, quería acotar algo, que finalmente todo esto, por ejemplo, que estamos viendo en la Pampa Argentina, donde es una zona de agricultura, de ganadería, eso finalmente se traduce en el costo de la vida diario de cada persona, en donde después tú vas a comprar alimentos y están carísimos.
Entonces, al final es un círculo vicioso. Exacto. Que tiene que atacarse con las personas que corresponden. Acá yo no creo que sea solamente la responsabilidad o de los gobiernos, o de los científicos, o de la gente. Acá todos tenemos que participar de esto. Pero tenemos que ponerle el cascabel al gato, como se dice, Sí, ¿no? mira, Salfate, darle la ¿sabes qué? responsabilidad a alguien. Es que tú lo dijiste, lo mencionaste. Fíjate que esta pregunta se la han hecho varias veces en los últimos años, en realidad. No hace décadas, en los últimos años. Y llegaron a una triste conclusión. ¿Por qué digo triste? Que quienes debieran invertir son aquellas personas que mueven el país y lo redirigen constantemente en qué invierten y en ese país cómo está movilizada la economía. Por tanto, quienes deben hacerlo es invertir en energías renovables, en cambiar parte de sus rubros geográficamente, porque aquí ya no se puede hacer esto, porque mira, pasa nevando todo el día, así que se acabó, de aquí no podemos sacar vino, tendremos que ir por otro lado, o cambiar cierta cosa. O sea, el particular. Son los empresarios, pero son estas famosas familias que lo mueven todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Entonces, aquí caben todas las respuestas. ¿Porque son malos? En realidad no. La respuesta que se llegó a dar en estos congresos es que están tan cómodos como están ahora, que en la pandemia, así como, se vino todo abajo, la gente perdió sus negocios, ellos no. Ellos como dan un poco, le hacen judo, le hacen así como un movimiento Bueno, de aumentaron. y más o menos ganan lo mismo o más. Son como China. No le Aumentó en afecta. pandemia. Lo que pasa, claro, sobre la manera en que se puede desplazar. Pero la verdad y la tristeza tremenda, querido amigo, es que si ellos en algún momento toman la decisión y nacen buenos, o sea, despiertan, digamos, con buena onda, ellos pueden hacer ese cambio. Y el intercambio entre países que se generaría es maravilloso. Sí. Pero que ustedes sepan, lo que genera en términos económicos Latinoamérica es similar a solo lo que genera Japón. Es loco, porque somos un continente tremendamente rico que están todos los climas acá adentro. Si de repente Chile se decidiera decir, mira, nosotros nos vamos a dedicar al agua, porque somos lo que más tenemos. Claro. Y ya es lo que todos quieren, y más adelante es lo que todos van a querer, y que poco va a haber. Grupo Bilderberg. Exacto. Argentina puede producir tal cosa, Brasil tal otro, Bolivia, Gaza, en fin. Entre todos podríamos así como... Una gran comunidad. Exacto. Podríamos ser un gran... entre cambalache y trueque entre todos nosotros y estaríamos tranquilitos. Mira, yo solamente puedo decir, Chile tiene las dos cosas que más adelante, las tres, que están todos así como ya que hacemos con esto que lo necesitamos. Sol, hidrógeno y agua. Ahí está el futuro, pero el futuro de la humanidad. Y el litio. Litio, maestro. 4. Ok, tenemos 4 y nosotros nos sobra y Chile no lo explota. Y se los pasa a pequeñas empresas privadas de Europa, que le pasan las carreteras a que le pasa a China a la distribuidora eléctrica. ¿Sabéis qué? Insisto, yo esto lo he dicho hace años. Chile es rico y lo lotean. Es como lo dividen en los parcelas, y esto se lo venden a esto, a los Y lo venden barato. Y lo venden barato y se hace... ¿Por qué lo venden barato? Porque, digámoslo, los políticos hacen un arreglín. Oye, te paso barato, pero fírmame este chequecito y tú cobráis lo que queráis a los chilenos, así. Te los cagáis así. O te lo paso el que barato. pasa en coche acá con la guagua, cóbrele Luca cada vez que vuelva a la casa. Te lo paso barato que eres mi primo. O sea, Exacto. ejemplos tenemos varios, carreteras concesionarias, Espero por ejemplo. que la nueva constitución, que es, no la soluciona todo, pero es cómo se administra el poder, eso es una constitución, cómo administramos el poder, finalmente pudiese hacer algo respecto a levantar la mano y entender que saben que vivimos en un país rico y nunca lo hemos sabido, nunca lo hemos explotado, porque quienes están, los que pueden explotar eso, en realidad hacen o multitienda o cualquier otra cosa. Como lo que decía el bisabuelo de Mate, los que somos dueños del capital somos dueños de lo que pasa en el país. Los otros solamente una masa vulnerable y moldeable. Eso, La es masa tal cual. trabajadora. Está presente. Eso es. Yo la verdad, Salfate, después de ver la gran mayoría de los que se están lanzando a constituyentes, no sé si tengo mucha fe ¿Cuándo en la vas nueva tú? constitución. ¿Cuándo vas tú, Déjame Roldán? decirte, he visto cada nombre que hay en eso esa sí. lista. ¿Ah? Bueno, espero que... ¿Cuándo vas tú? Pues a Aldo lo bajaron. Oye, la manga de boca. A Aldo lo bajaron. Oye, pero hay cualquier Esa fue loco que... Alejandra. Sí. Hay cualquier nombre, pero... A mí no te imaginas la cantidad de gente que me decía, apóyame, que me voy a lanzar. Y yo no me decía, y me dan ganas de... ¿Cómo te voy a apoyar a ti, güey? Claro. O sea, No, no. tú te estás dando cuenta de las cosas que has dicho, lo que decís, si entendí algo de lo que estás hablando. ¿Cómo no te da vergüenza? Váyanse a la mierda. O sea, mira, Ya, podríamos pero ya. hablar mañana de Un la lapsus. lista de los que se están lanzando los constituyentes. Es que algunos dan vergüenza. Se viene conspiración constituyente. Es como la alcaldesa de Viña, que ya que no puede ser alcaldesa, va de concejala. No me nombré a ese personaje que iba a empezar acá. Ya, vamos, Salfate. Nos vamos todo el entonces mundo. a Chile. A perdón, Chile. tenía que decirlo. Nos vamos a Chile
temporada de, lamentablemente, incendios forestales, incendios que no nos vamos a cansar de repetirle a ustedes, que más del 99% son por obra en nuestro país del hombre. Exactamente, titular de EMOL dice así, ojo con esto, porque ya van más de 300 hectáreas, 360 hectáreas completamente perdidas por los incendios. ONEMI reporta 17, está partiendo esto, incendios forestales a nivel nacional, 5 activos, 11 controlados y solo uno ya completamente extinto. Tenemos imágenes de lo que está pasando en Purén. Como les decía, 363 son las hectáreas que han sido arrasadas por el fuego. Se habla de que el 80% de estos focos incendiarios ya estarían completamente controlados. Pero ¿sabéis qué? Yo estoy sumando años nomás. Si todos los años más de 1000 hectáreas se queman, todos los años. Si bien entiendo, yo hago la suma, en algún momento ya no hay nada que quemarse, ¿no? Claro. Va a quedar todo quemado. Porque lo que se quema un metro cuadrado son 30 segundos y que eso vuelve a crecer son, en algunos casos, años. Ahí te das cuenta la necesidad que hay de meter menos cemento y meter más naturaleza. Lo digo en general, no me refiero solamente al caso Purén, estamos viendo las imágenes que son devastadoras. El bosque nativo, háganle caso a la naturaleza lo puse ahí, sabe, se autorregula. Y los otros hacen monocultivo y ponen puro tipo de árbol que no sirve y depreda al resto. Mira, ¿cómo lo saben? Además hay una cosa que... Bueno, sí saben, son mal, perdón. ¿Sabéis qué? El tema de los incendios... No se supone que estamos en cuarentena, estamos en fase no sé qué, ya no sé qué fase es. Pero se supone que estamos... Fase 2 que se parece a la fase 3, pero que ahora con un solo permiso que era como la cuarentena total. Y tiene como cosas de la fase 4 también. Pero en Chile, más allá de Santiago, en Chile... Pero las fiestas siguen pasando, así que parece que es fase 5 o algo. Sí, ¿sabéis lo que pasa? Es que no sé, por ejemplo, hablábamos antes de las emisiones de carbono. Claro. Tras cuarentena a nivel del mundo en 2020 bajó la huella de carbono, bajó la emisión de carbono. Acá también. Bueno, pero espérate, se recuperó como en 2 meses. Sí, no, la recuperaron como en 25 minutos. Mucho más rápido. Sí, maestro, en 25 minutos la recuperaron y la superaron. Ahora, el tema es... Maravilloso el hombre. A mí lo que me preocupa es... Esto no tiene que ver con vertedero ilegal. Esto tiene que ver con el 30-30-30 que lo hemos hablado muchas veces acá. Esto tiene que ver con la persona que tira por la ventana su auto, basura, y esa basura, esa calor termina transformándose en un foco de fuego. Esto tiene que ver con personas que están quemando distintos lugares del país. Ahora, ¿son pirómanos? No lo sé. Hasta el día de hoy todavía nunca he visto año a año que hay incendios que piden un pirómano y diga, oye, yo soy el pirómano de tal zona. Entonces, ahí es donde tú tratas de unir ciertos puntos. Y cuando tratáis de unir puntos y tratáis de mirar qué hay debajo de la alfombra, te hacís muchas preguntas que no son las indicadas. No son porque no tienen respuesta, no tienen ninguna claridad respecto a cómo se dan ciertos hechos. Recordemos lo que pasaba en la quinta región. Por ejemplo, si son intencionales en la quinta región, ese sector. En la quinta región habían 5 en línea. Perdóname, cuando tú ves 5 focos en línea, eso no es normal. No, está pensado. Por eso te digo... Y las el bosque de pino, además. Lo planteaban. ¿Cachai? Entonces, por eso te digo, cuando veo esto, no pienso en que hay una persona que está enferma, que necesita ayuda, que está provocando este daño, porque esa persona nunca aparece. Entonces, lo primero que llego a pensar es que debe haber algún otro tipo de cosa. O simplemente, en este país, hay gente muy mala y que quiere ver, así como si el Joker, todo arder. No me queda pensar otra cosa. O sea, no puedo ser... ¿Qué te va a hacer? Trato de ser positivo, pero no puedo. Es que lamentablemente tiene que ver un poco con eso, con las actitudes del ser humano, que es descuidado, a lo mejor si no hay una intención de por medio, si es un comportamiento poco prolijo, digamos, esto de arrojar basura por la ventana del auto, tirar cigarros mal apagados, las botellas de vidrio, lo mismo que decías tú también con respecto a los fenómenos naturales, esto del 30-30-30, pero yo me quiero quedar con lo que dijiste tú, Salfate, que tiene que ver con los monocultivos, porque en estas zonas del centro-sur, sobre todo en la región de la Araucanía, vemos como estos cultivos de pino y eucalipto son prácticamente caldo de cultivo para las llamas. De hecho, muchos científicos y expertos ya catalogan estos bosques que han ido desplazando los bosques nativos como verdaderos bosques artificiales, en donde siempre es un potencial riesgo de incendios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que hay ahí también detrás de eso, de seguir plantando todos estos bosques que al final generan una sequía tremenda, porque pinos y eucaliptos crecen 3, 4 veces o 5 veces más rápidos que cualquier otra especie nativa, digamos. Todo el agua. Ocupan 4 o 5 veces más agua y finalmente son los que sobreviven a los incendios, porque no les pasa nada. O sea, se queman, ya todo bien, todo mal, pero después vuelven a nacer y todo bien de nuevo, vuelven a estar presentes y así siguen como con este círculo vicioso que no se acaba nunca. Entonces también ahí hay otro tema que tiene que ver por qué se permiten entonces estas
plantaciones de pinos, eucaliptus, en desmedro de nuestros bosques nativos, que es lo que finalmente más deberíamos proteger, porque si no, esto no se va a acabar nunca. Y esto es lo que hemos visto, imagínate los incendios que no recuerdo el año exacto, no sé si fue 2016, 2017, donde tuvieron que llegar estos mega aviones, que de hecho un chileno que vivía en Estados Unidos, ¿se acuerdan que pagó el supertanker? No sé cuál era el nombre exacto. El Luchín. ¿Cachai? Claro, era el Luchín. Claro, entonces al final tenemos que recurrir a ese tipo de ayuda para poder controlar una emergencia en sectores en donde yo creo que el problema hay que atacarlo desde otro lado también, desde la prevención, y hacernos un poco esa pregunta: ¿por qué se permiten este tipo de plantaciones? Pero se dan cuenta que llegamos a lo mismo que estábamos hablando hace un rato. Y volvemos a la familia. Las medidas tienen que ver con una forma y no con un fondo. Las medidas tienen que ver con poner en un libro de historia, poner en un escrito, qué sé yo, listo, yo reforesté un sector, entonces soy una persona, entonces estoy ayudando para el oxígeno y qué sé yo. No nos preocupamos de cómo estamos reforestando. No, y se ayudan ellos, no hace un negocio. Pero por eso te digo, no nos preocupamos de verdad del beneficio real para la gente. No, al final, siempre todo esto termina siendo un negocio para quedar bien y para ganar dinero. Es la única lógica. Es como una droga. Cuando Lama habla justamente de estos 5 puntos de incendio, en un lugar específico además, que no es cualquier lugar, lo primero, y uno tiene que ser mal pensado, y uno dice, oye, eso lo mandaron a quemar básicamente. Y lo mandaron a quemar, pensamiento mío, no de este programa ni de este canal, lo mandaron a quemar porque así pueden comprar otras personas muy interesadas el terreno a precio de huevo. Y así, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos construyendo y sobreconstruyendo en todo este país. ¿Qué es lo que seguimos haciendo? Seguimos consumiendo el espacio de la naturaleza, un espacio que hace mucho tiempo, y puede sonar muy de película, muy de ciencia ficción, un espacio que los bosques nativos, que la naturaleza están reclamando. Las especies animales, las especies forestales están reclamando hace mucho tiempo su espacio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo estamos llegando? ¿Cómo estamos avanzando en esta pelea en la cual las únicas personas que vamos a perder somos nosotros? Somos nosotros los que estamos perdiendo. Somos nosotros los que sin naturaleza nos estamos enfermando 10 veces más de cosas más graves que hace 10, 20 o 30 años. Somos nosotros los que la calidad de vida está empeorando. Y de esa es la conciencia, Salfate, que siento que tenemos que asumir nosotros. Las autoridades la tomaron, no la han tomado. ¿Lo conocen? Claro que lo conocen, pero no les conviene económicamente. Absolutamente, porque los ricos y poderosos no están por debajo del gobierno, están al lado y algunas veces un poquito más arriba. Entonces se gobierna por las corporaciones, que tienen el mismo poder de voto y mayor grado de influencia en las decisiones del país. Y sus decisiones que están basadas en perpetuar, digamos, su solvencia económica. Y aquí viene la pregunta: solvencia económica, ¿para qué? Estas personas, mira, es que es una tontería lo que voy a decir, pero tiene una lógica basal. Si estas personas decidieran así como, ¿sabéis qué? Vendo todo, es que ya no, corto mis negocios, o ¿sabéis que pasarían 5.000 años y no tendría cómo gastar la rata que tengo ahora? ¿Sabéis qué? Pero se dedican a destruir porque para seguir mantener algo, o sea, mientras más grandes sean mis negocios, necesito más recursos para poder mantenerlo a esa escala. Claro. Y es una depredación. Yo no se pregunta ya, ¿y para qué? Por la plata ya no es, porque yo ya no tengo años de vida para gastarme toda la plata aunque quisiera, aunque fuera para joder, para lesear. Vamos a comprar un cohete, después vamos a comprar una isla, ¿no? Aunque te dedicaras a puro lesear con tu capricho, no tienes tiempo de gastarte toda la plata que tienes. Entonces, ¿por qué se hace? De la única plata que se me ocurre, digamos, es una ambición voraz, psicológicamente destruida, de ambición, de poder, de una avaricia. O sea, podrían ayudar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hace mucho tiempo hablábamos este dicho de billetera mata galán, hoy día podemos hablar billetera mata gobiernos de alguna forma, porque el dinero es lo que está controlando todo. Volvemos a Indonesia, a este sector del mundo que está pagando el karma de todos, pero hace 1000 vidas hacia atrás. Y ahora hablamos, Salfate, de algo que siempre se produce entre los meses de octubre y de marzo aproximadamente por el clima, que es los terribles deslizamientos de tierra. Absolutamente. Y nos vamos a Indonesia. Una vez más, el país que saca los premiados de todos los tipos de catástrofes naturales que pueden existir, tiene este tremendo deslizamiento de tierra que generó una gran cantidad de personas fallecidas. El titular dice así: deslizamiento de tierras mata, asesina, claro, a 11 personas y hieren a 18 en la Java occidental de Indonesia. A ver, hay que hacer una pequeña actualización. Son ya 19 las personas que también se vieron afectados precisamente por estos deslizamientos, cosas que conocemos también en Chile, que también los expertos en algún momento advirtieron. Y lo que pasó en la quebrada de Macul arrasó con gran cantidad de vidas de personas en Santiago. O sea, miren la imagen, es como que de repente
el piso, Esa cosa lo que te colgando. sostiene, decide ceder y aquí literalmente es como que te mueves la alfombra y te das cuenta de que en realidad tu vida está sostenida sobre nada, algo que puede cambiar de cualquier momento a otro. Y te das cuenta del tema de las lluvias, cuando la Tierra no logra absorber la tremenda cantidad de agua que cae, termina provocando este tipo de deslizamientos. No solamente lo habíamos visto acá, te recuerdo en algún momento en Chile también por culpa de las lluvias en una carretera. Toda una montaña. Una montaña entera, ¿te acordáis? Ah. Entonces, ahí es donde te empezáis a decir, pucha, ¿se puede seguir manteniendo a gente viviendo sobre ese tipo de laderas? ¿Cachai? O hay que tener algún tipo de, no voy a inventar porque no sé si se puede hacer realmente así, pero algún tipo de contención, muro de contención de los cerros, tomando en cuenta que en el tiempo, y si tú miras el comportamiento posiblemente del clima de los últimos 5 años, te puedes proyectar que en 5 años más van a continuar las lluvias, por lo cual no va a ser una zona completamente habitable, porque lo que estamos viendo, perdóname, es una zona que a mí me parece que en el tiempo no va a poder seguir siendo habitada como se ve en las imágenes. Son laderas. Lama, tú ahí en el clavo porque efectivamente entre octubre y marzo siempre ocurre esto, Sí. a menor o mayor grado. Y uno ahí se cuestiona, y lo que conversábamos hace un rato, ¿por qué se sigue dando ese espacio? ¿Por qué se sigue manteniendo a las personas ahí? Porque uno puede decir, claro, las personas es su forma de vivir, no saben vivir en otra realidad, no entienden, entonces van construyendo con sus medidas económicas. O sea, tan importante es la vida, tan poco importante es la vida, tan poco importante es un sector que no es turístico, evidentemente, para decir, ¿sabéis que ya en realidad ustedes válganselas solas como gobierno? No nos interesan, ustedes sigan ahí viviendo, construyendo, qué sé yo. Salfate actualizaba la cifra de 19 muertos, Sí. pero ¿cuántas personas hoy día están desaparecidas? O sea, esa cifra, sin lugar a dudas, Monty, y lamentablemente va a aumentar mucho más todas las personas enfermas que han rescatado con quebraduras, fracturas, etcétera. Sí, es devastador. Además que hay que considerar que todo lo que ocurre en esa zona a nivel de temblores, terremotos más fuertes, erupciones volcánicas, todo eso va generando un daño en el suelo. O sea, no es inocuo. Todo se va hay sumando. erosión. Entonces, claro, después le sumas una lluvia fuerte y se producen estos deslizamientos de tierra, de una tierra que probablemente ya estaba más quebrajada, más propensa a que ocurra un tipo de fenómenos como lo que estábamos viendo recién en las imágenes. Ahora, uno igual, no sé, esto es una opinión muy personal. Yo creo que cuando uno vive en una ciudad, por ejemplo, como nosotros que estamos en Santiago, quizás en un país donde la cultura es muy distinta a la de Indonesia, en donde allá probablemente sí valoran mucho más la naturaleza, sí están más adecuados o más acostumbrados a vivir en ese tipo de viviendas, quizás que no están preparadas, pero sí hay gente que está y que creció en eso y que no se lo cuestiona tanto como lo cuestionamos nosotros, que lo podemos ver desde afuera como con otra visión. Entonces también por ahí yo creo que hay un tema cultural que cuando uno lo mira con estos ojos, claro, veis las falencias y podéis hacer muchos puntos críticos, pero yo no sé cuán fácil o difícil sea dentro de ese mismo país las autoridades mirarse a ellos mismos y hacer esa autocrítica, porque finalmente es su medio, pues es su hábitat. Y yo no sé si a Indonesia, por ejemplo, le gustaría tener grandes edificaciones con grandes muros y cosas como más tecnológicas, por así decirlo, porque eso también es parte de su idiosincrasia. Entonces, entrar a cambiar eso también es como complicado, creo yo. Yo creo que si tú como gobierno no puedes mirar por sobre los árboles, entonces no seas gobierno, de alguna forma. Yo entiendo y también me gusta el respeto a la esencia, el respeto a la historia. Cambiar el estilo de vivienda tal vez no, es lo de ellos, y por eso digo que los ciudadanos no conocen otra realidad. Pero te tenés que mover de ahí, po. Sí. Si todos los años está sucediendo lo mismo, si todos los años está muriendo gente, Es si más todos los años costoso. hay gente por lo bajo Por verlo una así. quebradura de hueso, tenés que como gobierno darle herramientas para que se vayan a otro sector. ¿Cuál? Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo. Mucha atención. Hace un rato le habíamos mostrado sobre una tromba marina en Argentina, Sí. que ya la pasaremos a revisar, pero California no se queda atrás. Escúchame bien. Una nueva casta de tornados está apareciendo en el mundo, tremendamente cortito en su relación de tamaño entre el suelo y el cielo, pero altamente destructivo. Lo que ustedes están viendo podría ser, para que se entienda, una nueva cepa de tornados que ya están afectando el norte de California en Estados Unidos. Todo eso y mucho más en estas imágenes de alto impacto sobre el cambio climático en el mundo entero. No te muevas.
extraños tornados azotaron el norte de California. La verdad que en esta oportunidad generaron solamente daños menores. Lo que pasa es que lo que se acaba de detectar es que los tornados, parte de su configuración, de por qué aparecen, es por la conjunción de distintas masas de aire de diferentes temperaturas que finalmente comienzan a girar sobre sí y conectan como estas especies de tubos, estos remolinos que van desde las nubes que están, por supuesto, en el cielo, hasta el suelo. Y mientras se van desplazando, van arrasando con todo lo que encuentran a su paso. Ahora, esto, la verdad es que se espera que suceda bajo ciertas condiciones y en ciertas temporadas. Pero hoy en día, donde las nubes son más bajas, la gente que vive y que está acostumbrada a estos paisajes dice, en esta época no hay problema, porque las nubes están demasiado cerca del suelo como para que se genere un twister, un tornado, un remolino. Y la verdad es que la imagen que ustedes están viendo es algo que hasta ahora no existía. No es que era extraño, no es que era visto en condiciones muy poco habituales, sino que claramente va contra la lógica de lo que es capaz de generar un tornado en la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el problema? Decían que al ser muy cortito, la cantidad de energía que está concentrada puede ser mucho más feroz. Entonces, en esta oportunidad están en un paisaje en donde no había mucho que hacer a su alrededor, porque cuando hay granjas de por medio y ciertas familias, digamos, que están instaladas ahí, créeme que ahí claramente estamos hablando de personas que aún estando preparados con sótano y todo lo demás, podrían finalmente perder todo lo que tienen. ¿Sabéis lo que más llama la atención de la imagen es lo nuboso que es el tornado? Sí, cargadito. Es como denso. Sí, es como una nube, porque uno tiende a asociarlo al mundo de la ficción. Por ejemplo, tú nombras Twister como la película. Claro. Y tú estás más acostumbrado a esa, claro, cuando se llega a la boca, esa cosa más como el demonio de Tasmania, por decirlo así. ¿Cachai? Que no es nuboso, pareciera que va siempre girando en movimiento. Sin embargo, acá se ve muy nuboso y acá te hacen las siguientes preguntas. Primero, debe haber una conjunción de los vientos y sus temperaturas a mucho más cerca de la Tierra de lo que había antes. Sí, que es loco. Que ya es raro. Claro, pues la temperatura no cambia tanto en tan poco trayecto de altura. Exactamente. Segundo, qué cerca y qué esponjosas se ven las nubes. Sí. ¿Te fijas ahí? Están muy abajo. Es como, ¿hay cachado esa como tontería así? ¡Ay, qué gana de tocar una nube! Es como que la podrías tocar. La puedes tocar, claro. Y realmente muy nubosa, como rellenita, como que si la apretáis va a soltar algo. No sé si me entendí. Y creo que eso es lo llamativo de la imagen. Y acá, perdón, lo dije antes, invertir en ciencia. Esto es un fenómeno a estudiar. Porque tú no sabes cuántas veces más se va a producir en el año o incluso si en el tiempo va a transformarse en una constante y tú vas a poder hablar de la temporada de tornados de baja altura en California. Ah, perdón. ¿Sabes cuál es el problema que viene con esto? Que si por primera vez, cosa que no ocurre por las condiciones que necesita para hacer un tornado, que pudiesen haber tornados en las ciudades. Y si esto hay en una ciudad, en una cancha de fútbol, por ejemplo, ahí no hay nada está preparado para eso. Y además, para terminar el punto solamente, yo recuerdo que la otra costa, lo que es Miami, cuando se enfrenta a la temporada de huracanes, hace ya un par de años están hablando de una nueva realidad, que son de 5 para arriba. Incluso están pensando en subir a un grado a que llegue a ser 6, claro. Entonces, si ellos lo están estudiando, si ellos ya están entendiendo el fenómeno que no va a ir en disminución, me parece que acá hay que hacer lo mismo. Insisto, esto es invertir en ciencia nomás. Esto es invertir en alguien que sea capaz de plantearte, o por lo menos proyectar, cómo va a ser el escenario del futuro. Este tornado es sin lugar a duda el mejor ejemplo de algo que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo. Cuando hablamos de caos climático, efectivamente es como que todo ya se desordenó. Estábamos acostumbrados a que la lluvia era en un lugar, ya no es en ese lugar hay sequía, todo va cambiando. Estábamos acostumbrados, como bien explicabas tú, Salfate, que los tornados no se generaran en estas condiciones, por lo menos con las nubes tan bajas. Exacto. Hoy día es una realidad. Hoy día una realidad es que el tornado puede estar en cualquier lado. Y acá agarro algo que nosotros hablamos hace mucho tiempo en Así Somos. Necesitamos que las medidas de protección para inundaciones, las medidas de estudio, las medidas de enseñanza a los ciudadanos, de inundaciones, de tornados, de huracanes, de incendios, de absolutamente todo, sean a nivel global. Tengamos una inducción a nivel global porque no sabemos cuándo pueden llegar efectivamente los tornados, que hace 20 años era un tema de película, pueden llegar a estar donde tú vives justamente. Y hoy día, ¿qué es lo que queremos esperar? Que existan muertes, que nos sorprendamos con un tornado en cualquier lado. Yo creo que es necesario tener a nivel global, a nivel mundial, algo que se preocupe de enseñarnos a todos cómo funcionar, de empezar a preparar todas las casas, de que la forma de construcción que tenemos hoy día no sea una en el sur y otra en el norte, hablando en Chile, que la construcción del norte y del sur tienen que empezar a ser iguales, tienen que empezar a prepararnos, tenemos que empezar a prepararnos para todo evento, creo, en el mundo entero. No sé si compartí esa idea, Monty.
Sí, es que me estaba acordando de una frase muy buena que leí hace poco. Decía, el ser humano no es una especie que esté en peligro de extinción, sino una especie que pone en peligro de extinción todo lo que tiene a su alrededor. Y eso es muy cierto, porque finalmente que veamos este tipo de tornados con estas características tiene que ver con la consecuencia del cambio climático. Y el cambio climático estamos todos aportando hacia eso. Tiene que ver con todas las emisiones de gases de efecto invernadero, todo el aumento de la temperatura del planeta. Todo eso es producto de nosotros como individuos y también de las industrias. Como bien decías tú, Sarfate, yo creo que acá falta también mucha voluntad, porque estamos hablando de grandes industrias que no es que no tengan plata para poder hacer los cambios, es que simplemente no quieren hacerlos, no les conviene. También hay mucho de negacionismo también todavía en torno a este tema. Entonces al final nosotros decimos, pero el nivel de CO2 ha aumentado. Sí, ha aumentado mucho, pero también hay otros gases que contribuyen a este efecto invernadero, como por ejemplo el gas metano, que es uno de los gases más contaminantes y poco se habla de aquello también. Toda la industria, por ejemplo, de la ganadería, que tanto aporta en eso, aporta también la distribución del gas, del petróleo, la industria de la minería de carbón. Entonces son varias las industrias, varios los sectores industriales que finalmente están contribuyendo con esto. Entonces es súper triste, porque finalmente vemos que nuestras descendencia, quienes tienen hijos, quienes pretenden tener hijos, quizás van a vivir en un mundo súper cruel. O sea, ya está siendo un mundo muy difícil de llevar. Imagínate más adelante cuando no solamente tengamos cosas que tienen que ver con fenómenos climáticos, sino que cosas que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, emerger nuevos tipos de virus, por ejemplo, o de enfermedades que surgen a raíz del mismo cambio climático, del aumento de las temperaturas, cómo se ha visto también en desmedro la salud de las personas, cómo vive la gente en lugares en donde no tienen acceso al agua potable, por ejemplo, cómo es su nivel de vida. Es muy duro lo que está pasando. Yo creo que, una vez más, el egocentrismo del ser humano desde su comodidad es súper fácil tener la venda en los ojos, porque nos hace cómodos finalmente. Pero eso hay que empezar a sacarse esas vendas y a empezar a mirar otras realidades y a ser mucho más conscientes. Sí, menos egoísmo y ya está. Qué complejo. Sigamos avanzando en más fenómenos que son imparables, fenómenos que nosotros tenemos que llegar a controlar en algún momento. Tú nos tenías prometido algo de Argentina, Sergio. Bueno, hay un balneario bastante popular en el país trasandino, que es Pinamar. Ahí pasó algo que no debió haber ocurrido. Hablamos de los tornados, digamos, estos de corto trecho pero altamente destructivos en el norte de California, y algo similar pasó en esta playa en Argentina. Se genera una tromba marina en un lugar que es apto para estar en la playa, para nadar, digamos, para ir en familia y estar a la orilla del océano. Fue tan de manera espontánea, imposible deducir que algo así iba a ocurrir, que la gente afortunadamente reaccionó con bastante rapidez y pudo arrancar cuando no daba crédito a sus ojos que se estaba generando este fenómeno impensado en la playa que ellos solían asistir, al punto de que un hombre fue arrastrado por los aires por esta tromba marina. Tenemos antes un titular que dice así: temporal en la costa de Pinamar. Y aquí es para no creerlo, una tromba marina dejó destrozos y media ciudad sin luz. Para no creerlo, la verdad. Esto es una serie. Mira, ahí comienza el inicio. No, pero ¡Qué miedo! Es que no lo creían. De hecho, el audio y los videos dicen, no, ¿cómo hacer una tromba? Tiene que ser otra cosa, es un incendio. Decían cualquier cuestión, decían, pero qué raro. Pero ¿cómo hay un incendio arriba del mar, maestro? Es que pensaban que era parte de que ese Como humo el humo que se estaba trasladando. perfecto, ya. Eso habla. Ahora, perdóname. Puede ser un barco, no sé. Es que esa nube negra, yo creo que si uno está en la playa y esa nube negra entiende que no va a pasar algo bueno. Ya, pero tú, mira esa imagen. Pero tú no piensas en una tromba marina. Imagínate que está ahí, no sé, me imagino... O sea, porque trabajo acá sí, pero si no trabajar acá no. Yo creo que no sé, no te imaginas. Imagínate estar ahí en Viña del Mar. Usted que va al sector 5 de Reñaca y empieza a ver eso. ¿Tú pensás el tiro que una tromba marina? Yo pienso humo, que viene desplazado a algún lado, niebla, no se te ocurre. Sí, bravo. Bueno, Es como tropical, ¿eh? Sí, que mira, en Argentina se dan más estas cosas, pero tiene que entender de que el mar es en ciertos lugares, ¿cierto?, del planeta, o sea, en todos, pero particularmente en esta posición geográfica, son reguladores del clima.
O sea, si tú vas a La Serena o qué lugar, nunca hace mucho calor o mucho frío en la playa, porque controla precisamente la temperatura. Claro. Pero en este caso no lo hizo. Se la ganó, digamos, el cambio climático. Mira, ahí estamos viendo las imágenes de los destrozos que dejó justamente, como decía Salfate, mitad de la ciudad quedó sin luz. Exacto. Ahí se quedaron sin nada. Mires. Igual la gente como que lo sigue gozando como una especie de... esto es divertido, es un fenómeno, pero un fenómeno que puede llegar a ser peligroso. Y un fenómeno en el cual todos formamos parte de la creación. No, se pasó. Bueno, ahí están las casetas, los puestitos de comida, todo lo demás. Plata para la gente que sacó su permiso de vacaciones, porque sacáis tu permiso de vacaciones, te vas a Pinamar. Tronco ahí. Arrancó árbol. Mira ese árbol. Un árbol. No te pasaste. Ahora, no sé si en Argentina... claro. ¿Qué haces piden con el permiso de Mira, no vacaciones. podía ir a otra región, pero mira, te vas al aeropuerto de Santiago, sacáis tu pasaje, llegáis a Buenos Aires, llegáis a Pinamar y te toca esto, y las minits, y las piscolits, y los perrits, y el sunset. Mira, ahí está el sunset. Fregó. Oye, pero ¿qué haces con un seguro? Oiga, ¿qué me dice? Pero además la pérdida económica. Claro, le dice, una tromba marina agarró un árbol, lo levantó y me lo tiró arriba del capó. Ya, esto no lo cubre, lo siento. Ya, pero te di cuenta que hasta eso va a tener que cambiar. Pero la forma, efectivamente, el detalle de los seguros. Tiene que ver con los seguros de vivienda después del terremoto del 2010, por pasó. ejemplo. Que en los departamentos efectivamente pasó que muchas personas tenían seguro frente a todo, incluso nosotros que estamos en un país de terremoto, pero no para terremotos, no para destrucción de edificios. Po. Y los seguros empezaron a cambiar efectivamente, la gente se empezó a preocupar mucho más. Vamos a llegar a poner seguros contra trombas marinas también, Monty, ahora. Contra todo, pero mira, atención, que fíjate que algunas personas veían esto como muy simpático, ¿cierto? Y como que la gozaban un poco. La gozaban. Ya, el que no la gozó fue Germán Porto. ¿Quién es? Atención con esto. Tenemos su declaración salvavidas de este balneario de Pinamar. Fuente El Clarín. Dice: estaba terminando de poner los postigones y de repente siento un calor tremendo. De la nada baja un remolino y entonces el muelle se tapa todo. Yo me metí en la casilla, asustado, ¿cierto? En la cabinita, pero el viento me la levantó toda. Era tanta la fuerza que me empujó para la costa, salí volando. Si no quedó claro, este hombre se mete en su cabina, en su caseta. La que estaba cerrando, ya está por irse. Y el viento la levanta y la tira hacia el mar. Lo que leía después, él cae como 1,5 metros de la orilla de la playa hacia adentro, cae en el agua. Pero lo levantó de la playa y lo tiró al agua. Porque lo levantó del suelo. O sea, el tipo voló literalmente dentro de la cabina. O sea, literal, el ego de un argentino por las nubes. Literal, en buena onda. ¿Qué es mejor que te levantes solo? Pero dentro de la cabina, ahí te puedes golpear dentro, pero en fin. Bueno, vivió para contarlo en este caso. Y el país no fue nada de simpático. Es llamativo lo que lamentablemente que decía en la declaración. De repente sentí un calor tremendo. Sí. Y no lo debió haber sentido ahí. Y ahí te das cuenta que posiblemente son los vientos más cálidos los que están provocando estas trombas marinas que aparecen de la nada. Buen dato, Monty. Oye, estaba mirando con mucha atención estas imágenes y claro, el nivel de destrucción. Toda la gente que vive del turismo, por ejemplo, de esa zona, ¿cómo se reconstruye después todo eso? O sea, ¿quién los apoya? ¿Quién los ayuda a salir nuevamente adelante? Como lo comentábamos anteriormente con respecto a la Pampa Argentina, o sea, no son solamente daños que quedan ahí, sino que son cosas que afectan al país completo. Y qué lástima que tengan que pasar estas cosas para poder empezar a tomar conciencia, porque yo creo que hasta cuando uno no vive las cosas en carne propia, y esto extrapolémoslo a cualquier tipo de situación, o sea, hasta que a mí no me pasa, yo no tomo conciencia, o yo no lo creo, o yo no le doy la verdadera importancia. Ojalá no nos toque a nosotros vivir algo así de extremo para que empecemos a entender que esto de verdad está siendo un problema mayor. Yo veo eso y pienso inmediatamente en toda la gente que queda sin su fuente de trabajo, gente que queda quizás con algún problema de salud a raíz de eso. No sé, es devastador. Sabéis que a mí ver estas imágenes me duelen harto porque, bueno, no sé, tengo quizás una conexión especial con la naturaleza y es difícil ver eso. No solamente la destrucción, cómo va a decaer probablemente el turismo, el poco turismo que existe en que hay ahora, sobre todo por la pandemia. Desde ahora, justamente, claro, en época de pandemia. Y Lama decía algo que era como ya, de Chile, imagínate un chileno que además que había un chileno metido.
de más. Probablemente hay un chileno metido que se vino de Chile, fue para allá. Sí, claro. Ese chileno no está preparado para enfrentar una situación así. No tenía. Probablemente muchas personas que estaban ahí, que no entendían qué es lo que estaba pasando, no estaban preparados para una situación así. Entonces, agarro lo que decía anteriormente, es necesario que todos nos preparemos a todo evento. En un mundo que es tan globalizado, en un mundo que estamos tan comunicados, en un mundo donde, sacando este periodo de pandemia, el viaje era mucho más accesible que hace 10, 20, 30 años. Nosotros tenemos la oportunidad de viajar más que lo que pudieron viajar mis papás y mucho más que lo que pudieron viajar nuestros abuelos. Es necesario que nos preparemos para todo evento, para cuidarnos nuestras vidas, porque claro, uno dice y uno tira la talla, que no se tome mal lo que dije del ego del argentino, pero que te lancen 1,5 metros, tú puedes caer pésimo y muy, muy pésimo. O sea, que te lancen de esa forma, según donde tú caes, pueden acabar con tu vida, puedes terminar muerto. Entonces es tremendamente grave, es tremendamente importante saber cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Nos toque eso en el lugar donde vivimos o nos toque en un lugar de vacación, donde sea, Salfate. Y entender que no es un hecho aislado, Mike, perdón. Yo creo que estas cosas, si bien uno las puede presenciar por primera vez y pueden llamar la atención y pueden parecer novedosas, son cosas que ya están, llegaron para quedarse, lamentablemente. No estamos hablando de un hecho que uno ve o por una casualidad o porque pasó algo muy extraño con el clima, digamos. Estas son cosas que probablemente veamos más seguido de lo que queramos. Absolutamente. Ahora, hay que entender de que Chile, y ese es el problema, quizás todavía sigue siendo uno de los pocos países que tiene un clima muy amable. Pero eso no es casualidad. Al ser muy estrecho, muy angosto, porque tenemos todos los climas del mundo excepto el tropical. Ya más o menos Estamos por ahí a veces. Vamos para allá. Sí. Vamos para allá. Ya, pero es lo suficientemente largo para agarrar casi todo el resto de los climas. Pero como es angosto, no tiene lo que en fenomenología de geografía y clima se llama territorialidad. Muchas gracias. ¿Qué significa eso? Que al no tener una gran cantidad de superficie de tierra, con una gran cantidad de más al frente de agua, que es el Océano Pacífico, todos los climas pasan por un filtro y se vuelven relativamente más amables. Todo eso, ojo, puede cambiar de golpe si se eleva la temperatura del Océano Pacífico, que ustedes que lo conocen, en nuestras costas, tiene la particularidad de ser súper helado. A diferencia de que tú te vayas a cualquier otra playa de Perú para arriba, así como que todo es bastante más rico, meter las patitas y como viste, tibiecita el agua. En Chile no es así. Y hoy día podemos decir, menos mal. Si es que en algún momento, que no me imagino cómo podría ocurrir, llegase a cambiar y eleva la temperatura en 1 grado, esto que estábamos viendo en Argentina, podría comenzar a suceder de forma espontánea y más continua en alguna costa de nuestro país. Así que, o sea, Chile sigue liderando como un país privilegiado. No lo olvidemos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidémoslo. Cuidémoslo por la cresta, vos sí. O sea, no vaya a ser que echemos todo abajo, Bonnie. Cuidémoslo, los bosques, los incendios, la basura. Cuidémoslo, porque no nos ha tocado nada del sufrimiento del resto del mundo, por las condiciones geográficas en las que vivimos. Pero podemos ir para allá si es que nosotros seguimos empujando el destino, si nos seguimos toreando. ¿Qué sacamos con salvarnos del COVID-19, Lama, si en el fondo estamos destruyendo el mundo en el que vivimos? Si vamos a tener fecha de vencimiento igual. Eso es lo complejo y además es cómo se va a afrontar ese futuro. Y acá es donde yo doy un consejo. Yo trato de seguir siempre a Bill Gates. ¿En qué está? Muy bien. Qué miedo tú. No, pero piénsalo bien. Si tú te quieres salvar, síguelo a él. Busca al hombre de la camisa de color, claro. Entonces, te voy a decir, ¿qué tiene Bill Gates en su casa? Tiene obviamente su mansión y hacia abajo tiene 5 pisos construidos. Sí, o sea, el hombre tiene un búnker. Sí, gigante. ¿Qué te está queriendo decir? Que vamos a terminar como decían los pleiadianos. Vamos a terminar teniendo que vivir como las hormigas bajo la corteza porque todo lo que se encuentra en la superficie va a ser imposible de vivir. Es como cuando Matt Damon se queda en Marte atrapado. Ya con tu cara me indica que no viste la película. No, la vi, Mike, la crisis me la del indica agua. inmediatamente. Esclavos del agua. No, es Perdón, siempre saco la misma película. Es otra película. Entonces, el marciano, entonces, obvio que sí. Entonces, claro, me parece que las cosas, si tú ves que un tipo de ese nivel de influencia hace esas cosas, yo creo que hay que dar... Que pasó de 33 grados de mucho calor a una tormenta eléctrica. A una tormenta eléctrica. Atención con el siguiente titular que nos llega del mostrador.
extraño, Chile, extraño fenómeno climático, tormenta eléctrica con 33 grados de calor permanente, sorprendió a los habitantes de Ñuble. Durante esta fecha, como bien sabemos, la ciudad de Chillán es una de las que registran alta temperatura, porque se forma un hoyón, así como tiene un microclima, pero hace un calor así, pero que es como estar dentro de una olla. Y en medio, y haciendo ese calor, de repente se pone a llover y se genera una tormenta eléctrica. Ahí lo tenemos, clima tropical. ¿Cachai? Que está medio desquemado, sí, se ve quemada la imagen en el fondo. O sea, que a mí estas son las cosas que me dan susto. Estamos ahí a punto. Pero susto porque estamos hablando de Chile. O sea, susto, bueno, primero que estamos hablando de Chile, obvio, pero además susto porque estos son los comportamientos que tú no te deberías explicar. Y ahí donde tú te empezás a preguntar, ¿va a ser Miami en el futuro Ñuble? Longaniza y tormenta longaniza eléctrica. No sé, ¿sabes lo que pasa? Es que la tormenta eléctrica... longaniza y tormenta... Está bueno. A mí en general la tormenta eléctrica me aterra y me parece que es algo que nosotros desconocemos muchísimo. No tenemos ningún tipo de costumbre enfrentando algo así y creo que es un panorama al cual no sé si nos vamos a acoplar rápidamente. No sé. Monty, yo no sé si tú has visto algo así, pero nosotros decimos que esto no ocurría en Chile. Voy a tener que tragar mis palabras porque ya empezaron las rarezas ya con esto. Sí, pues claramente es algo súper extraño. Es que los escucho un poco lejos, un poco bajito, por eso no había... Hay 15 estudios de diferencia. Hable lo que quiera, entonces. Esto está pasando en nuestro país, como también han pasado otras cosas que hemos visto en los últimos 2 o 3 años, aún más intensificadas. Por lo tanto, yo creo que una vez más, el llamado es que... que no sé si sea investigar, pero sí abrir más esta conciencia y estar más atentos a todo lo que nos está mostrando la comunidad científica. Hemos visto investigadores, por ejemplo, en distintas universidades prestigiosas alrededor del mundo que están hablando de este tema. Por lo tanto, a no bajarle el perfil. Solamente eso me gustaría decir. Muy bien, perfecto. Muy bien. Y seguimos avanzando en Rusia, donde una cantidad impresionante de peces aparecieron de un minuto a otro muertos, Salfate. Los expertos en la materia, donde el país de Putin le dijo así como, explique qué pasó acá, tenemos que temer algo, que radiación, contaminación, ¿por qué aparecen todos estos peces muertos? Se asomaron y dijeron, la verdad, no tenemos idea. De hecho, necesitamos 30 días para analizar y tratar de entender qué fue lo que ocurrió acá. Las imágenes hablan por sí solas. Cardúmenes completos de peces muertos. Parte así. Llama la atención de los lugareños y de repente empiezan a dar cuenta que conforme pasa el día y las horas, comienzan a juntarse para ver realmente un cementerio de peces flotantes. Ojo, esto es bien complejo también para la salud y el medio ambiente. Sí. Porque comienzan a descomponerse, estos peces comienzan a flotar, llegan las moscas, comienzan a instalar larvas y comienzan una cantidad de enfermedades y digamos... pescar algo, sacar algo que sí todavía permanece vivo de estos ríos, lagos, lo que sea, la verdad es que es bien poco recomendable de aquí en adelante. Hay muy poca explicación respecto al fenómeno y además se provoca un desbalance porque la naturaleza está balanceada. Ese número de peces es para mantener que el ecosistema esté en equilibrio. Cuando desaparecen esa gran cantidad de peces, se va a desequilibrar. Sí, claro. Y eso es bastante complejo. Exactamente. No, y me imagino que mientras esté esta investigación de 30 días, investigación... Pero imagínate que no tienen idea, pidieron 30 días para investigar, no sabemos. Y que la inician y es por presión de las autoridades locales, en el fondo, que son las que dicen necesitamos investigar en muchas partes del mundo y nunca hay respuesta. Sí, pero además tú, de partida, tienes que sacar todo eso, no puedes ir a pescar ahí, es imposible porque no sabes si hay una contaminación de por medio. Lo más probable, y más allá de la investigación de 30 días, es que efectivamente eso también sea producto de nosotros, los seres humanos, que estamos matando la casa en la que vivimos. Monty, Lama, Salfate, estamos terminando un tremendo capítulo de Caos Climático, pero además una tremenda historia para nuestra práctica. La Nati Contreras. Nati, ¡toma! Te mandamos un beso, te mandaste tremenda práctica con nosotros. Abusamos de ella y de su buena éxito, que le vaya muy bien. Raúl la trató, pero pésimo. La entrada de Así Somos. Raúl le enseñó mucho. Ahí está la Nati, le mandamos un beso. Mire para arriba, Nati. Nati, a la cámara. Ahí. Alargó su práctica porque Raúl le había puesto un 1 y ella se ha lucido, imagínate. Oye, saludo a las tías de la Nati que nos vieron todas las noches acá para ver el trabajo de la Nati. Tremenda práctica que te mandaste, Nati. Un beso enorme. Gracias, querida. Y con ustedes y con las tías de la Nati nos reencontramos también mañana a las 12:30 horas en otro capítulo de Así Somos. Chao, chao. Muchas gracias.